Vernier está identificado como un instrumento de medición lineal directa con trazos y divisiones. Estas son características del propio instrumento. Vamos a mencionar algunas de las mediciones que se pueden realizar con este calibrador. Ya habíamos mencionado que con las puntas para exteriores se pueden realizar mediciones exteriores. Obviamente con las puntas para interiores, mediciones interiores. Con la varilla de profundidades, medir alturas o profundidades internas y escalonamiento o peldaño. Es necesario que se observe que para poder realizar las mediciones de escalonamiento o peldaño, esta cara de la punta del vernier debe de estar plana y esta otra cara de la punta posterior debe también de ser plana. ¿Sí? Obsérvese esa parte. Si acaso esa punta llegara a estar con una curva prolongada, no se podrán realizar mediciones de escalonamiento con ese calibrador. Actualmente la mayoría de los calibradores Vernier cuentan con esas caras planas en su mayoría, pero es conveniente que se observe el instrumento antes de realizar las mediciones, ese tipo de medición, para que con seguridad tú la puedas realizar en caso de necesitarla. Vamos a ilustrar con algunos ejemplos la forma recomendada para realizar las mediciones, aunque textualmente ya lo hemos mencionado. En este momento vamos a realizar la medición de este diámetro exterior. El medir no solamente nos permite conocer una dimensión. En este caso les estoy diciendo, vamos a medir este diámetro exterior de este perno, pero a la vez se recomienda medir la misma magnitud entre 2 o 3 puntos diferentes. Enseguida se los voy a explicar. ¿Cuál es la intención? De que además de conocer la dimensión de la magnitud deseada, también podamos identificar alguna falla de forma, de su forma geométrica. Por ejemplo, ¿qué falla se nos puede presentar en un diámetro? Pues que el diámetro no esté exactamente circular entre todos sus puntos y entonces exista un ovalamiento, un ligero ovalamiento imperceptible a la vista. Si el diámetro lo medimos entre diferentes puntos a lo largo del cuerpo del perno, ¿qué podemos detectar si hay algún cambio en la dimensión? Pues que hay una conicidad, que a la vez que hay un ovalamiento puede haber una conicidad. Obviamente esto no es obligado, pero puede existir. ¿Por qué es necesario identificarlo? Porque muchas veces cuando las piezas se van a ensamblar a presión, por ejemplo, eso puede alterar ese cambio de forma, ese ligero cambio de forma puede alterar las condiciones de presión con que se ensamblen las partes. Bueno, vamos a medir este diámetro exterior y voy a posicionar el instrumento. Las puntas para exteriores deben de introducirse en medida de lo posible la mayor profundidad. ¿Cuál es la intención? En el caso de esta pieza de sección circular, pues que se localice la línea de diámetro, ¿sí? He realizado la medición. Abro las puntas y retiro el instrumento. No es recomendable que las puntas yo las retire así, ¿sí? Esto no es recomendable. ¿Por qué? Porque vamos ocasionando un desgaste al tener un contacto o un rozamiento, ¿verdad?, constante entre la parte a medir y las puntas del instrumento. Entonces es un cuidado que se debe de tener. Separar las puntas y ahora sí retirar el instrumento. Ya tomé esa medida. Voy a tomar la medida entre otros 2 puntos a esa misma altura aproximadamente, con la intención, como les comenté hace un momento, de identificar si existe algún ovalamiento. Tomo la medida, separo puntas y retiro el instrumento. Voy a tomar la misma medición de esa magnitud, es decir, del diámetro exterior, y tomo la dimensión, ¿sí? Fue entre otros 2 puntos a diferente altura. ¿Cuál fue la intención?
detectar si existe alguna conicidad. Abro las puntas, retiro el instrumento, ¿correcto? Esa sería una forma de medir una sección circular. Ahora, la medición entre caras planas. Esto pues está muy sencillo, ¿verdad? Sin embargo, sí vamos a introducir las puntas del instrumento lo más que se pueda. Yo lo podría hacer de esta manera, así, de manera muy superficial, introducir las puntas y estaría tomando la dimensión, ¿sí? Pero no es lo recomendable. Lo recomendable es introducir las puntas lo más que se pueda. En este caso, ¿qué podríamos identificar? Ahí no debe de haber luz. Entre la punta y la superficie a medir no debe de haber luz. Ni entre esta cara y la superficie a medir no debe de observarse el paso de luz. Si existiera ese paso de luz, ¿qué me estaría indicando? Pues que las caras no están perfectamente paralelas. Y entonces ahí, además de realizar la medición entre caras, yo estaría identificando la presencia de una falta de paralelismo, ¿sí? Entonces, observen lo interesante de medir. No solamente es conocer la dimensión, no solamente es saber usar el instrumento, sino toda la información que podemos obtener al realizar una medición. También es recomendable que se realice entre otros 2 puntos, ¿verdad? Y por lo menos 3 mediciones. Nosotros no profundizamos tanto en el estudio de la metrología, pero el obtener 3 dimensiones por lo menos, bueno, separo puntas y retiro, nos permite obtener datos promedio, ¿sí? Datos promedio que si nosotros estamos verificando piezas de acuerdo a un plano, podemos identificar variaciones que si nuestro trabajo consiste nada más en hacer un reporte de medición, bueno, pues haremos las observaciones pertinentes. Si acaso, ¿verdad?, nuestro trabajo va más allá de quizá participar en piezas que son parte de un ensamble, bueno, nos permitirá tomar otro tipo de decisiones, o quizá aceptar un lote o rechazar un lote de piezas. Ahora vamos a hablar de las mediciones de peldaño. Miren, aquí tenemos este bloque escalonado, ¿sí? Por lo tanto, aquí podríamos realizar, para medir la altura entre esta cara y esta cara, podríamos realizar una medición de peldaño. Una de las caras planas hace contacto con una de las puntas y otra de las, voy a girar la pieza para que ustedes observen cómo la otra punta en su parte plana está haciendo contacto con la otra superficie, ¿sí? Y esa es la medición de peldaño. Aquí también esta medición se podría realizar con la varilla de profundidades. Y aquí está, miren, ¿sí? Pero ¿por qué es recomendable cuando se tenga la opción de poder realizar la medición, ya sea con peldaño o varilla de profundidades? Cuando tengamos las dos opciones, lo recomendable es hacer medición de peldaño. ¿Por qué? Porque tenemos toda esta área de apoyo y toda esta área de apoyo entre las dos caras a medir, y en cambio en la varilla de profundidades tenemos solamente el área de la varilla de profundidades, que es muy pequeña, y el área de esta parte de la regla. Entonces son superficies muy pequeñas. Además, ¿qué puede pasar? Que cuando estoy tomando una medición con varilla de profundidades puede haber un desalineamiento, ¿sí? Puede haber un desalineamiento, y eso es muy fácil que se dé. Entre más saquemos la varilla de profundidades, por ejemplo, si voy a medir la longitud o la altura de esta pieza, de este perno, ¿verdad? Aquí saqué, miren, dense cuenta ahí, ¿verdad? Involuntariamente coloqué mala varilla, ¿sí? ¿Sí? ¿Observan ahí el paso de luz? Ahí está mal colocada.
Ese es el desalineamiento al que me refiero. Esto no sería una manera correcta de hacerlo. Sin embargo, si yo mido esa altura con peldaño, o con escalonamiento, vean que tengo un mejor apoyo y por lo tanto pues obtengo una medición más confiable. ¿Correcto? Ok, entonces esa sería la ilustración de algunas de las formas de medir peldaño. Ahora, para una cavidad interior, en este caso vamos a medir el diámetro interior. Es muy común, muchachos, que las puntas para interiores se maltraten. Muchas veces involuntariamente, ¿verdad? Llegamos a chocar la punta con alguna superficie o se nos llega a caer el calibrador y se pueden achatar las puntas. Entonces hay que verificarlo, que las puntas no estén maltratadas, ¿ok? Existen anillos patrón como este, ¿verdad? Ustedes vean en su interior cómo está abrillantado, ¿sí? Y tiene un acabado muy terso, ¿sí? Muy suave. Entonces, ¿qué hacemos? No sé si alcancen a apreciar, déjenme identificar. Déjenme identificar. Estos anillos patrón tienen la dimensión marcada en una de sus caras, la dimensión precisamente que me indica el patrón. Permítanme identificarla. Ay, no se ve. En este no se ve. Pero bueno, esa no es la intención en este momento. Este anillo patrón, ¿verdad? Debiera tener en una de sus caras, y sí lo tiene, pero ya se le borró, o sí lo tenía, en una de sus caras la dimensión que tiene internamente, ¿sí? Este es un anillo patrón. Bueno, vamos a medir el interior. Podemos introducir las puntas apenitas en la mera orilla, lo cual no es correcto. Por lo mismo que les comentaba cuando medimos el diámetro exterior, puede existir algún ovalamiento y no detectarlo. Entonces lo recomendable es introducir las puntas lo más posible, ¿sí? Y tomamos la medición. Ahí tomamos la medición. Yo estoy posicionando así el instrumento para que ustedes vean el posicionamiento del instrumento respecto a la pieza a medir. Sin embargo, si voy a realizar la medición, bueno, acuérdense que el instrumento la escala del instrumento debe de estar accesible a la vista del operador. Entonces, ahí sería la posición correcta. He tomado la medición, cierro puntas y retiro. Posiciono las puntas entre otros dos puntos para detectar algún ovalamiento, ¿sí? Ok. Verifico que esté ejerciendo una presión aceptable, es decir, si yo aquí abro las puntas con mucha fuerza, yo no me voy a dar cuenta, no lo voy a percibir, pero estaría ejerciendo mucha presión en el diámetro interior, ¿sí? Entonces hay que checar el ajuste, ¿sí? Lo puedo girar ligeramente. Ok, tomo la medición, ¿verdad? Cierro puntas y retiro. Podría yo retirar nada más sin cerrar puntas, ¿verdad? Y jalando. ¿Qué pasa? Les digo, el roce constante entre las caras del instrumento y la pieza a medir pueden provocar o seguramente provocan un desgaste prematuro y nosotros debemos de cuidar los instrumentos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, para medir la distancia, ¿verdad? O la altura entre esta cara y esta cara de la pieza, ahí sí no puedo hacer peldaño, ahí no podré realizar peldaño. Tendría que hacerlo obligadamente con la varilla de profundidades. Y entonces debo de tener mucho cuidado en que la varilla de profundidades esté bien alineada, ¿sí? Ahí sí, retiro, no hay ningún roce y tomo mi medida, ¿sí, muchachos? Como estoy apoyado sobre una superficie que es rígida, esta superficie sobre la que estoy apoyada es una mesa de trazo y es de acero. Entonces es difícil que se deforme, ¿verdad? Ahí vean, estoy tomando la altura.
¿sí? Entonces la varilla de profundidades está pegada a la cara de la pieza y observo que no hay desalineamiento, ¿sí? Pero esa medición también la puedo realizar con peldaño. Aquí está, observen, ahí está. Ahí está el peldaño, ¿sí? Y voy a obtener la misma medición, simplemente que aquí me ofrece más confianza, ¿sí? Estos son algunos ejemplos de cómo realizar las diferentes mediciones para las que nos puede ser útil el calibrador Vernier tipo M, ¿sí? Si ustedes observan, aquí colocamos el pulgar sobre el botón del pulgar y mediante él voy a deslizar el cursor, ¿sí? De la misma manera, acuérdense que en este caso el freno está posicionado en el botón del pulgar, oprimo el botón del pulgar y deslizo. Suelto el botón del pulgar, ahí está haciendo la función de freno, y observen cómo no puedo deslizar libremente el cursor, ¿correcto? Ahora, yo les he dicho que siempre antes de utilizar un instrumento de medición hay que verificar su calibración. En este caso, ¿verdad? Voy a cerrar las puntas, cierro completamente las puntas del calibrador y observo que coincida el 0 de la escala Vernier con el 0 de la escala principal, ¿sí? Y de esa manera puedo verificar que esté calibrado. Si existiera alguna variación, es decir, que no coincida la línea del 0 de la escala Vernier con el 0 de la escala principal, ¿qué puedo hacer? Bueno, me interesa saber cuánto me está variando mi escala. ¿Para qué? Pues si este es el único calibrador Vernier que tengo, ¿verdad? Y tengo que medir con ese, pues acuérdense que esa variación que existiera la puedo convertir en un error sistemático. ¿Y cómo lo haría? Bueno, pues introduciría un patrón.